El transhumanismo es una corriente de pensamiento que sostiene que no solo es posible, sino conveniente mejorar al ser humano, superar sus límites a través de la tecnología. El transhumanismo es tremendamente interesante por dos motivos. El primero es que buena parte del desarrollo tecnológico que está sucediendo ahora mismo lo están desarrollando empresas que de alguna manera suscriben estos ideales. Por ejemplo, Elon Musk es abiertamente transhumanista. Por otro lado, el transhumanismo es una expresión quizá más intensa de las ideas que son prevalentes en nuestras sociedades. Dentro de la mejora humana se entienden además no solo las mejoras físicas, como incrementar la fuerza mediante suplementos o evitar la necesidad de dormir, como se hace ya en soldados desplegados, sino también las mejoras intelectuales o incluso morales. Hoy os propongo mirar el transhumanismo desde el mundo de los datos, cómo los datos, la IA y las tecnologías emergentes están influyendo en la manera en la que entendemos y transformamos el ser humano. La pregunta que nos guía es provocadora. ¿Llegarán los datos a transformar al ser humano? Nuestro punto de partida es la cuarta revolución industrial, que se define como la convergencia entre lo físico y lo digital. Además, la tecnología ahora toma al ser humano como objeto. Esto se define como las antropotecnias. La idea clave es que la IA y los datos son los que desbloquean muchas de estas tecnologías, muchas de estas antropotecnias, para poder aplicarlas de manera que hace solo unas décadas eran solo ciencia ficción. Un ejemplo emblemático es Neuralink y en general las interfaces cerebro-máquina, cerebro-ordenador. Su promesa actual es la de restaurar funciones perdidas, por ejemplo, permitir que una persona con parálisis mueva un esqueleto, un exoesqueleto con el pensamiento. Además, puede ampliar capacidades, como conectarnos directamente con Internet o, para algunos, también muy atractivo, conseguir habilidades parecidas a la telepatía o la telequinesia. Aquí conviene diferenciar. Rehabilitar es distinto de mejorar y distinto de potenciar. La rehabilitación busca devolver lo humano que se ha visto limitado y la mejora intenta optimizar con la potenciación explorando capacidades nuevas. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues bueno, el criterio ético no es simplemente un si se puede, se debe, que podríamos considerar que impera, ¿no?, en buenas partes de la sociedad, sino para qué, en quién y con qué riesgos. Y en este caso, además, nos encontramos con algo muy interesante, porque solamente, como decíamos, mediante el análisis de datos y la IA, hemos podido desarrollar, pues, por ejemplo, estos implantes de Neuralink. Se necesita un sistema robótico increíblemente preciso para instalar los sensores. Solamente mediante el análisis de datos, pues, por ejemplo, de las pulsaciones del corazón y de cómo se van ampliando y reduciendo los vasos sanguíneos. Y además, solamente con Machine Learning se pueden interpretar las señales cerebrales una vez se instalan los sensores, porque si no, solamente sería un mero ruido que no podríamos transformar, traducir a deseos de movimiento. Como decíamos, el Machine Learning, el análisis de datos, es lo que nos posibilita estas tecnologías. Luego, por otro lado, en medicina estamos teniendo unas aplicaciones apabullantes. Podemos reconocer patrones en imágenes, acelerar procesos de triaje o detectar anomalías sutiles. Entonces, aquí tenemos beneficios claros, que son más rapidez, más precisión en contextos validados, el apoyo a equipos que ya están sobrecargados. También se dice que solamente mediante el análisis de datos en Machine Learning vamos a poder mantener un estándar de medicina en un contexto de población envejecida en la que cada vez necesitamos más servicios. Y sobre todo lo que nos ofrece es la promesa de una medicina personalizada, en la que cada tratamiento se ajuste lo mejor posible a nuestro historial y nuestra genética. Incluso podríamos tener recomendaciones muy específicas de tomar un determinado suplemento durante unos días en los que se nos detecta una carencia o tener entrenamientos que fuesen especialmente personalizados para nosotros. En el ámbito de la genómica
también nos encontramos con potenciales muy interesantes y el análisis de datos se convierte en una herramienta clave para orientar, por ejemplo, el diseño de las ediciones de material genético y anticipar los posibles ejemplos los posibles efectos de estos cambios. Y esta edición genética nos abre la puerta a aplicaciones de alcance que es enorme, desde terapias génicas, que pueden estar dirigidas a curar patologías concretas, hasta la posibilidad, que ya es mucho más controvertida, de intervenir en los embriones para modificar sus características desde el inicio de la vida. Hay algunos autores transhumanistas como Savulescu que hablan de beneficencia procreativa, que esto significa que cuando yo voy a tener un hijo debería darle todas las posibilidades que yo pueda darle en su vida. Entonces, si es posible modificar un embrión para que sea más listo, más alto, mejor, y yo no lo hago, no estaría siendo un buen padre, una buena madre. Esta es una idea bastante inquietante y con la que no estaríamos de acuerdo. Entonces aquí, como decíamos, el potencial es indudable, pero también son los riesgos. Pueden aparecernos no solamente la pérdida de diversidad en los seres humanos, sino que están todo lo que podría suceder a partir de efectos no previstos, también en los ecosistemas, si empezamos a modificar otros organismos, y desde luego la creación de nuevas desigualdades, de quiénes pueden acceder a estas tecnologías de mejora y quiénes no. Estos dilemas se han discutido ampliamente en el marco del transhumanismo, donde se confrontan esas promesas de superación de los límites con los riesgos, no solamente a corto plazo en quien se somete a la mejora, sino de profundizar esas brechas sociales y éticas. En educación, de manera más cercana, el Analytics nos promete personalizar el ritmo o dar retroalimentación inmediata en el aprendizaje. Bien utilizado, nos democratiza el apoyo al estudio y libera tiempo al docente para lo relacional y lo creativo. El riesgo es reducir el aprendizaje a la interacción con una pantalla y fomentar la dependencia, que es un problema que empieza a ser especialmente preocupante. Y de la misma manera es preocupante las injusticias que pudieran surgir del desarrollo de estos sistemas. Una parte creciente de nuestras relaciones, además, pasa por intermediarios algorítmicos, por plataformas, asistentes o sistemas de recomendación. Entonces, que una máquina pase el test de Turing, o sea, que parezca que habla, que parezca que piense, como hemos visto en el módulo de antropología, no implica consciencia, ni intencionalidad, ni empatía real. Por eso debemos distinguir entre esencia y apariencia. La interacción con una máquina puede sernos útil en un determinado momento, pero no sustituye la presencia humana. Tenemos que cuidar también de manera especial los datos que recogemos que se pueden aplicar a esas relaciones, o los datos que vienen de las relaciones, cómo se recogen, quién los controla y cómo entendemos nuestras preferencias. Tenemos que ser conscientes en las aplicaciones de si estamos fomentando relaciones más libres y verdaderas o si más bien estamos aislando a unos seres humanos de otros y solamente dejándolos en comunicación con un reflejo de sí mismo. Además, esta pérdida de las relaciones personales se ve agravada por los últimos desarrollos tecnológicos, que estamos en una era de avatares hiperrealistas, muy difíciles de distinguir de una persona, y además el análisis de datos nos permite una personalización que active nuestros resortes más vulnerables de vinculación afectiva. Entonces, igual que un cuco consigue que la hembra de un pájaro cuide su huevo porque tiene el instinto de cuidar el huevo más grande, una IA entrenada con datos sobre nuestras interacciones puede hackear nuestros sistemas de vinculación emocional para que le demos toda nuestra atención e incluso todo nuestro cariño a ella, si no tenemos cuidado. Un estudio reciente, además, demostró que la información disponible online sobre nosotros era capaz de predecir mejor nuestras respuestas a un test de lo que conseguían nuestros amigos más cercanos. Un test sobre cómo tomábamos decisiones en nuestra vida diaria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que respecta a las interacciones y a cómo valoramos las interacciones con las máquinas, porque nos podemos ver en un entorno de adicción, dependencia y aislamiento que nos haga menos humanos. Sin embargo, desde el transhumanismo, uno de los principales modelos que se tiene de ser humano
es el de entender el cuerpo como un hardware y la mente como un software. Entonces, al final, el software de un ser humano es equivalente al software de la máquina, por lo cual podríamos relacionarnos una a una. Pero ya sabemos, como hemos visto en el módulo de antropología, que dentro de la máquina no existe una interioridad y que las conversaciones que tengamos con una máquina en realidad lo único que reflejan son esos patrones estadísticos de la siguiente palabra más probable. Me gustaría cerrar este módulo con algunas preguntas para discernir cualquier proyecto tecnológico y en concreto sobre el Analytics. Por cierto, en la imagen se ve a Rob Spencer, un transhumanista que se implantó una cámara digital en la órbita de uno de sus ojos. Entonces las preguntas serían, ¿qué consecuencias tiene este desarrollo sobre las capacidades de las personas? ¿Aumenta la atención, la libertad? ¿Es respetuosa con la interioridad? ¿O al contrario, está creando dependencia? Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que pasa entre las personas? ¿Está fortaleciendo las relaciones y el cuidado o las está sustituyendo? Y por último, tenemos que pensar si una herramienta, un desarrollo está apoyando las capacidades de decisión humanas o al revés las está sustituyendo. La responsabilidad, igual como vimos en el módulo de antropología, no se puede delegar y es clave orientar el desarrollo de las antropotecnias con objetivos claros de florecimiento personal y de mejora del bien común.